por lo menos. Paseamos. Muy buenos días. Sean bienvenidos al primer coloquio de nuestra programación 2024. Gracias por su leal seguimiento a lo largo del año pasado. Este año vamos a contar con la presencia, tanto presencial como virtual, de distinguidos analistas de la realidad americana para compartir con ustedes estos análisis de manera que ustedes saquen conclusiones sobre el destino que le aguarda a nuestro continente. Nuestro invitado de hoy es el doctor José Luis Cordeiro, destacado académico y activista libertario de origen venezolano, a quien tuvimos el placer de recibir hace casi 6 años, cuando inició la cruzada por la dolarización de Venezuela. Dicha gesta realmente fue exitosa, toda vez que el régimen que oprime a Venezuela está aplicando una política económica que ha llevado a la dolarización. Hoy estamos atentos a sus ideas sobre cómo lograr el desarrollo en América Latina, porque posiblemente también podamos tener ese éxito de que el continente entero la siga. Hoy el doctor Cordeiro disertará sobre cuál será la posición de las naciones de América Latina en el 2023 y cuáles providencias deberán tomar para alcanzar el desarrollo. Los coloquios en el Inter-American Institute for Democracy se llevan a cabo bajo el formato de una exposición principal de 15 a 20 minutos a cargo de una personalidad de peso en la materia a presentar. Seguidamente, un calificado grupo de expertos hará sus comentarios por un espacio de solamente 3 minutos. Yo les mediré el tiempo y les haré saber cuándo su tiempo está a punto de terminar. El Inter-American Institute for Democracy, como ustedes saben, es un tanque de pensamiento privado sin fines de lucro, integrado por personas que creen que la libertad es la piedra angular del desarrollo humano. Son hombres y mujeres de diferentes profesiones, antecedentes e inclinaciones ideológicas. Los une la defensa de la libertad en todas sus dimensiones y el respeto al orden democrático en todas las latitudes de nuestro continente. Cuenta con un fondo editorial dedicado a divulgar ideas y propuestas que definen la democracia y expanden la libertad. Gracias por el apoyo a nuestras publicaciones, tanto como las del año pasado como de años anteriores. Hoy vamos a cubrir el siguiente programa. Habrá una presentación del autor, aparte del miembro de nuestra junta directiva y presidente del Miami Freedom Forum, el doctor Rodolfo Miliani. Y participarán como comentaristas calificados nuestro director ejecutivo Carlos Sánchez Berfadín. También estarán Luis Beltrán Guerra y Juan de Dios Sicunguni, director del Centro de Estudios Parlamentarios de la Universidad Austral. Y también traeremos al doctor Paciano Padrón, que es el presidente de Benamérica, y a Francisco Endara Daza, miembro del Inter-American Institute for Democracy. Entonces, sin más, voy a pedirle por favor al miembro de nuestra junta directiva, don Rodolfo Miliani, que por favor venga a presentar al autor. Gracias, Beatriz, y buenos días a todos ustedes. Hoy me da un gran placer presentar a mi buen amigo José Luis Cordeiro a nuestro instituto. José es el futurista más conocido de Venezuela. Es fundador del Future Society de Venezuela, presidente del Nodo Venezuela del Proyecto Milenio, es exdirector del capítulo Venezuela del Club of Rome, se licenció en Ciencias en la Universidad Simón Bolívar en Venezuela, en Administración en la Business School Europea INSEAD en Francia y en Ingeniería en el Massachusetts Institute of Technology. Es miembro de la Junta Directiva del Proyecto Milenio, vicepresidente de Humanity Plus, miembro de la Academia Mundial de Arte y Ciencia y director ejecutivo y fundador de la Red Iberoamericana de Futuristas. Ha publicado más de 10 libros en varios idiomas, incluyendo su último bestseller, La muerte de la muerte, y su nuevo libro, Latinoamérica 2030.
Escribe en varios periódicos en español. También ha sido entrevistado por medios internacionales como ABC, BBC, CNN y ha participado en documentales científicos con Discovery Channel, History Channel y National Geographic. Ha viajado a más de 130 países de todo el planeta y espera viajar también a la Luna y Marte. Es ingeniero, economista, futurista, visionario, transhumanista, singularitario e inmortalista. Señoras y señores, les presento José Luis Cordero. Pues muchísimas gracias por esa calurosa introducción, Rodolfo. De verdad que se ve que es un buen amigo. De hecho, nos conocemos de hace casi 2 décadas y es un placer estar aquí con él de nuevo en el instituto, donde efectivamente estuve hace 6 años, como lo dijo muy bien Beatriz, hablando sobre el tema de la dolarización. Yo precisamente trabajé en la dolarización de Ecuador en el año 1999 y en el año 2000, y luego estuve en El Salvador, que también dolarizó en el año 2000-2001, y luego estuve en otros países de los Balcanes, como Montenegro y Kosovo, que también dolarizaron en ese tiempo, aunque adoptaron el marco, que es el equivalente al dólar en Europa, ¿verdad? Se llama dolarización, aunque adoptaron el marco, y también los países del Báltico, Estonia, Lituania y Latvia, que eventualmente todos euroizaron, adoptaron también el euro. Yo vengo a hablar en realidad sobre un libro que hemos publicado con el Millennium Project que se llama Latinoamérica en el año 2030 y que con gusto comparto en formato digital el PDF para que puedan ver. Porque en el año 2030 se están cumpliendo el bicentenario de la independencia de básicamente toda Latinoamérica. Entre el año 1810 y 1830 se iniciaron los procesos de independencia de la región. De manera que para el 2030 vamos a terminar con gran parte de la independencia de Latinoamérica y es bueno saber qué ha pasado en 2 siglos. Me encanta ver que aquí detrás de mí está la bandera de Venezuela. Además, la que me gusta, que tiene 7 estrellas. Esta bandera, como pueden ver, esta es la original de 7 estrellas. Así que me gusta mucho que tenga la bandera original de Venezuela. En Latinoamérica estamos viendo muchos cambios y nosotros en el Millennium Project, que es el grupo de futuristas más amplios del mundo, y de hecho tenemos una red en toda Latinoamérica que yo coordino, cuando estábamos con los inicios de las celebraciones de la independencia en el año 2010, comenzamos a hacer un estudio sobre cómo podría ser entonces Latinoamérica en el año 2030. Entrevistamos a más de 600 personas, tuvimos muchísimo input, muchísimo feedback, muchísimas ideas y desarrollamos 4 escenarios. 4 escenarios centrados en 2 ejes. Un eje tecnoeconómico, positivo y negativo, y un eje sociopolítico, también positivo y negativo. De manera que nos da una matriz con 4 escenarios que van desde lo mejor hasta lo peor. Desde el eje tecnoeconómico bueno y sociopolítico bueno, que es lo mejor, y el peor escenario, que es tecnoeconómico malo y sociopolítico malo. Ese escenario lo llamamos el infierno y el otro escenario, el bueno, lo llamamos, pues, no el cielo, pero mañana ya llegó, que es lo que siempre decimos en Latinoamérica, hablar de mañana. La verdad que esto fue un trabajo maravilloso que pueden descargar y pueden ver las proyecciones para el año 2030 en diferentes variables tecnológicas, sociales, económicas, políticas y también ponemos un poco de demografía y de temas educativos y ecológicos para ver todo el espectro. Yo tuve el placer de presentar el libro cuando salió en el Foro Económico Mundial, Davos, y reunirme con varios expresidentes de Latinoamérica y también con nuestro Premio Nobel de Literatura del año 2010, Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa muy interesado en los temas de Latinoamérica, y aquí pueden ver, tengo citas del expresidente brasileño Fernando Henrique Cardoso, del expresidente mexicano Enrique Peña Nieto, del expresidente dominicano Leonel Fernández y
del expresidente chileno Eduardo Frei Ruiz-Tagle. También nos escriben personalidades como Andrés Oppenheimer, que es otro gran amigo aquí en Miami, y el difunto Carlos Alberto Montaner, una persona que todos queremos, y especialmente aquí en el instituto. Carlos Alberto Montaner, un gran hombre. Pero bueno, entonces nosotros hablamos de 4 escenarios posibles, viendo diferentes proyecciones en varios factores, como dije, en la parte tecnológica, social, política y económica principalmente. Y podemos ir desde lo mejor hasta lo peor. Y lo interesante es pensar cómo llegar a los escenarios buenos y cómo evitar los escenarios malos. Eso es como todo. Uno trata de ir por lo mejor evitando lo peor. El libro lo hemos presentado los autores porque somos varios. Yo soy en realidad el coordinador, pero nos hemos dividido el trabajo entre 10 autores de toda Latinoamérica. También tuvimos input de personas de Estados Unidos, de Europa, de China, de Japón, de India, de todo el mundo, para que sea una visión completa de lo que vemos los latinoamericanos y de lo que ven los extranjeros sobre Latinoamérica. Y lo hemos presentado en muchos lugares. Y yo acabo de regresar, antes de ayer he estado en Honduras, estuve en un experimento de una zona económica libre que se llama Próspera, que de hecho, a pesar de que está en Honduras, la dirige un venezolano y un guatemalteco. Es muy interesante. Esto es parte de la integración latinoamericana y se llama Próspera. Y dentro de Próspera hay un experimento sobre la longevidad, donde hay una cantidad de clínicas que hacen tratamientos avanzados que todavía no han sido aprobados en los Estados Unidos. Y estuvo hace unas semanas atrás Brian Johnson, que es uno que aparece mucho en los medios porque está invirtiendo $2 millones en el tema de rejuvenecimiento. Entonces fue súper interesante estar en Honduras, en Próspera, en Vitalia. Busquen Vitalia, la ciudad de Vitalia. Vitalia de vitalidad, de vida, de Vitalia. Y antes de eso estuve precisamente con Rodolfo, estuvimos en Buenos Aires. Tuvimos el gran placer de estar en la inauguración, en la toma de posesión del presidente Javier Milei, a quien yo conozco desde hace más de 20 años, precisamente viniendo de la dolarización de Ecuador. Yo conocí a Javier Milei hace más de 20 años y él interesado en los temas de dolarización, y la verdad que nos volvimos amigos porque me pareció un joven brillantísimo, interesado en estos temas, y bueno, pues ahora para la toma presidencial tuvimos el placer de acompañarle. Y les comento, también presenté otro libro en Buenos Aires y Javier Milei, el presidente de Argentina, dice que es su libro de cabecera. Mi libro, que es La muerte de la muerte. Ya presenté aquí, pueden ver en la corbata, que la corbata va con el libro, pueden ver que este libro, de acuerdo a la entrevista que le hizo La Nación de Buenos Aires a Javier Milei, está en el centro de la biblioteca de Javier Milei, porque Javier Milei no solo es el primer presidente liberal, libertario del mundo, también es el primer presidente inmortalista, que sabe que vamos a rejuvenecer el envejecimiento. Y bueno, me tomé fotos, pero con la edición en inglés que acaba de salir, La muerte de la muerte, que vamos a presentar también esta tarde. Les invito a todos en la Iglesia de la Vida Perpetua en Pompano Beach, y mañana a las 6 de la tarde en Books and Books en Coral Gables. Así que espero que nos acompañen y que consigan el libro en Amazon, los que no puedan venir a las presentaciones aquí en Miami. El libro es un bestseller en 12 idiomas. Mi libro está en inglés, en español, está en ruso, está en chino, está en alemán, está en turco, está en francés, está en portugués, y va a salir en otra docena de idiomas. Un bestseller planetario donde hablamos del tema de la longevidad y cómo esto lo podemos traer para también Latinoamérica, que es mi objetivo. Entonces, con el presidente Javier Milei estamos hablando a ver si podemos convencerle de que Argentina sea el primer país del mundo que declare el envejecimiento como una enfermedad curable. Y esto va a traer una cantidad de inversiones impresionantes, como Jeff Bezos, que ha creado una compañía con otros billonarios que se llama Altos Labs, que ha comenzado con unas inversiones de $3.000 millones, $3 billones. Entonces el tema de longevidad está creciendo, el tema de tecnología está creciendo, y es lo que ayuda a los países a avanzar. Por eso es que en América Latina tenemos que meternos en el tren de la tecnología y en el tren, pues, de la longevidad. Y por eso, repito, Honduras está dando un ejemplo. Están haciendo una cantidad de experimentos médicos que van a estar a la vanguardia y que van a saltar
el FDA, el Food and Drug Administration, que es tanta regulación y tan complicado y tan obsoleto, quizás a través de lo que está ocurriendo en Honduras o de lo que puede ocurrir también en Panamá y Costa Rica, que son países que se están abriendo mucho a la biotecnología, puede ocurrir. Y si no, esperemos que en Argentina. En Argentina, que también esperemos que Argentina dolarice pronto, elimine el peso, que no lo quiere nadie, ese peso que de peso no tiene nada, porque es el liviano, ni liviano es ese peso, y que entonces Argentina es un país que yo también quiero mucho, es un país muy avanzado, tiene gran desarrollo científico, tecnológico, y hay que impulsarlo, y esperemos que Javier Milei, con todos los cambios que va a hacer, con esta economía abierta al mundo, creo que va a ser fundamental. Entonces tenemos esos escenarios para América Latina. Si queremos irnos al mundo del futuro, al mundo de la libertad, al mundo de la tecnología, o queremos quedarnos en el pasado, nos queremos quedar en el mundo retrasado, en el mundo cerrado, en el mundo de las monedas que no sirven para nada. De hecho, en Latinoamérica hay 20 monedas que no sirven para nada. Cuando intercambiamos entre diferentes países, intercambiamos pensando en dólares. Entonces creo que tenemos que ver al futuro. Y bueno, ya para terminar y pasar a los comentarios y discusión y preguntas, les recuerdo, pueden descargar el libro Latinoamérica 2030 en la página del Millennium Project y les recomiendo mi bestseller, que es el libro favorito del presidente de Argentina, de Javier Milei, La muerte de la muerte, que es a donde va el futuro. Así que bueno, muchas gracias por la posibilidad de compartir un poco de las ideas de lo que viene en Latinoamérica y bueno, pues pasamos a los comentarios y el debate. ¿Correcto? Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Me hiciste recordar, José Luis, una conversación de Helmut Schmidt con el presidente Carlos Andrés Pérez hace mucho tiempo, que le dijo que el costo sobre la economía real de las transacciones de cambio de moneda equivalían en Europa solamente, en aquel momento donde habían 15 monedas, al 30% del Producto Bruto. Porque le dijo, si tú tomas un avión, te montas en Bonn, que era la capital en ese momento de Alemania, y paras en todos los aeropuertos de los miembros de la comunidad y regresas a Bonn y sales con 100 marcos, vas a regresar con 70. Y ese es el costo para la economía real. Entonces creo que fue una buenísima idea proponer la dolarización y espero que ojalá siga cubriendo terreno en América Latina esa idea. Bueno, vamos ahora a pedirle a nuestro director ejecutivo que haga los primeros comentarios. Carlos Sánchez Berzaín, por favor, al micrófono. Gracias. Agradecer la presencia de José Luis Cordeiro, que ha sido presentado por nuestro director Rodolfo Milani. Me hubiera gustado conocer más del contenido del libro, más allá de todas las invitaciones que usted ha hecho y de la buena propaganda de sus relaciones con la gente en América y el mundo. Habrá ocasión para eso. Pero básicamente en el tema de la futurología y del planteamiento del título del coloquio Latinoamérica 2030, o sea, dentro de 6 años, no es una cosa demasiado lejana. Recordar que yo entiendo por futurología el estudio sobre el futuro. Se define básicamente como los estudios que proponen predecir el futuro a través de mecanismos lo más científico posibles. Es una manera de tratar de ver qué es lo que va a pasar en determinado tiempo. Y en América Latina, en 6 años, podemos ver el futuro desde el punto de vista social, político, económico, tecnológico. Para eso me gustaría recordar que yo sostengo que el siglo XXI es un siglo que está definido en lo que es. El mundo es un mundo capitalista, el mundo es un mundo globalizado y el mundo es un mundo en revolución tecnológica, con la inteligencia artificial y con la revolución de las comunicaciones. Y en ese marco, lo que pasa, lo que suceda, se va a mover ahí, no los próximos 6 años, sino la próxima centuria seguramente. Si ustedes se fijan, en este mundo no se está discutiendo el qué, sino el cómo,
Y por eso hay dos bloques. El bloque de la libertad, el que respeta la libertad y los derechos del individuo, que se funda en el modelo que se llama democracia. Y en el otro lado, el que sacrifica la libertad para concentrar el poder, que son las dictaduras. Dictadura la de Rusia, dictadura la de China, dictadura la de Corea del Norte, dictadura teocrática la de Irán, dictadura la de Cuba y su grupo del socialismo del siglo XXI con Venezuela, Bolivia y Nicaragua, y en el otro lado las democracias. Entonces, en ese sentido, la economía va a seguir siendo capitalista, administrada por grupos criminales que concentran el poder a costa de los derechos humanos, o administrada con libertad. Y lo que me gustaría prever para América Latina es que vamos a tener una América Latina democrática, sin las 4 dictaduras que hoy día asolan a la región y sin los 4 gobiernos paradictatoriales, México, Brasil, Chile y Colombia, que acompañan esas dictaduras. Yo sostengo, por mi formación, que hay una sola manera de predecir el futuro, y es crearlo, es hacerlo, es fabricarlo. Hay 2 tipos de futurólogos, los que esperan el destino y los que creemos que hay que construir el futuro. Y ese futuro en las Américas tiene que ser con libertad, con respeto a los derechos humanos, con democracia, que es lo que sostiene básicamente el Instituto en sus trabajos. Bueno, vamos ahora a invitar a nuestro visitante de honor del día, que es el director del Centro de Estudios Parlamentarios de la Universidad Austral de Argentina, el doctor Juan de Dios Hinojosa. Adelante. Muchísimas gracias, Beatriz. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Felicitaciones al doctor Cordeiro por la presentación de su libro. Creo que el tema de la prospectiva es muy importante, sobre todo para América Latina y el Caribe. No hay ninguna duda de eso. Hablamos recién, 2030, solo 6 años. Decía el doctor Berzaín, de aquí al 2030. Solamente quisiera poner de relieve la importancia de la cosmovisión que tienen nuestras sociedades, y sobre todo en América Latina y el Caribe, y que tiene que ver con esta visión, de una visión de la libertad o de una visión de suprimir la libertad o restringirla o limitarla en función tanto a nivel de gobierno como a nivel de mercado y de la sociedad en su conjunto. Entonces, sobre esto quiero decir, es muy importante que convencer a una parte de la sociedad que tiene que ver con la representación política. Por eso quisiera hacer el aporte de influenciar en los legisladores que representan a la gente, y existe hoy una agenda de futuro. Esa agenda de futuro está centrada en los órganos que discuten el futuro de las sociedades. Hubo una cumbre internacional en Helsinki, en Finlandia, el anteaño pasado. Ellos desde 1993 tienen una comisión de futuro en el Parlamento. Lo mismo hubo este año pasado, en 2023, en Montevideo, en Uruguay, que están haciendo un gran trabajo. Me parece que la cuestión de la prospectiva es central. Pero vuelvo a decir, no solo para tratar de anticipar el futuro, sino para elaborar políticas de anticipación de la manera, digamos, más integrada posible con las fuerzas vivas de la sociedad y sobre todo con el sector privado y lo que tiene que ver con inversión en investigación y desarrollo. Así que me parece que eso es sumamente central, la cosmovisión. Si la cosmovisión, que es un poco la cultura, no está orientada hacia el progreso y hacia el desarrollo, creo que estas cuestiones son en vano, porque en última instancia todo se basa en la forma como miramos al mundo y pensamos y soñamos el mundo que queremos. Así que felicitaciones al instituto, felicitaciones, no sé si estoy bien con el tiempo, pero... Sí, te quedan 40 segundos. Bueno, básicamente la idea es esa. Sí, me parece muy importante que las instituciones adquieran esa capacidad de prospectiva y que trabajen fuertemente arraigados con la comunidad académica, la comunidad científica y, por supuesto, con también el sector privado. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Vamos ahora a pedirle al doctor Luis Beltrán Guerra, miembro de la Junta Directiva del Inter-American Institute for Democracy, exalumno de la Universidad de Harvard, exministro de Justicia y ex procurador de Venezuela y autor de muchas obras, la última de ellas publicada por nuestro fondo editorial. Adelante.
Muy buenos días. Muy satisfecho por esta iniciativa y voy a referirme a lo que se me ha ocurrido en los últimos días pensando en la democracia y cómo la entiende en el presente y el futuro nuestro amigo y paisano Cordeiro. En consecuencia, titulo esto como la voluntad constitucional versus la voluntad popular. Hay un estudio significativo con respecto a Maquiavelo de parte del profesor colombiano Juan Almeida Sarmiento, bajo la apreciación de que para Maquiavelo el gobierno debe servir a la justicia y al bien común, ha de hacerlo a través de leyes conocidas y estables, y ellas serán mejor aseguradas a través de los pesos y contrapesos de una carta magna bien diseñada. El constitucionalismo moderno comienza en cualquier sociedad cuando los gobernantes aplican su razón a la estructura del Estado para asegurar un mejor gobierno y mejores leyes. Este es un tema, estimado amigo Cordeiro, del pasado, del presente y del futuro. La Revolución Inglesa, manifiesta este analista, la Revolución Estadounidense, la Revolución Francesa y todo el ímpetu moderno por la reforma constitucional comenzó con los discorsi de Maquiavelo. James Harrington en Inglaterra, John Adams en Estados Unidos, el barón de Montesquieu y Jean-Jacques Rousseau en Francia, todos se basaron en los escritos de Maquiavelo, pero también los antiguos autores en quienes él también se había fundado: Cicerón, Polibio, Salustio, Tácito, Plutarco, Platón, Aristóteles y por supuesto Livio, como lo hizo en los discursos. Yo incluiría, con todo su respeto, en este listado a José Luis Cordeiro. ¿Por qué he querido titular estas breves palabras como la voluntad constitucional y la voluntad popular? Porque en la democracia más poderosa y más sólida del mundo, como es la democracia de los Estados Unidos, está planteado el dilema presente y con mucha significación para el futuro, por el ejemplo que este país ha sido desde el punto de vista de la elaboración, disfrute y consolidación de la democracia. El presidente Trump tiene un señalamiento relativo a los episodios que acontecieron en el Capitolio y que está sancionado en una enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, la más democrática del mundo. Y ha sido elevado este caso a la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Y da la impresión de que el pueblo americano se haga, no digamos la vista gorda, pero sino que el proceso de consolidación de la candidatura de Trump avanza. Entonces, ¿qué sucederá cuando sea escogido como candidato por el Partido Republicano? Está allí ese dilema entre la aplicación de la norma constitucional que establece las atribuciones y la potestad de la Corte Suprema de Justicia, histórica en la consolidación de la democracia en los Estados Unidos, y lo que sería la voluntad popular, en este caso la voluntad de los republicanos. Ese es un caso que a mi juicio y muy modestamente estimo que
como los libros suelen repetirse y uno actualizarlo, a usted de considerarlo en el futuro que bien ha planteado en la mañana de hoy. Muchísimas gracias a Luis Beltrán Guerra, colega de la Junta Directiva del Inter-American Institute for Democracy. Vamos ahora a darle derecho de palabra a Francisco Endara Daza, que es miembro del equipo de gestión del Inter-American Institute for Democracy, es un exitoso empresario digital del sur de la Florida y es la única persona en el mundo que ha sido apresada por aplaudir. Por lo tanto, es un exiliado político de nuestro querido Ecuador. Muchas gracias, Beatriz. Gracias por la introducción. Solo recalcar que fui condenado. Todavía nunca me apresaron. No les di ese gusto. Bueno, quiero saludar primeramente al directorio del Inter-American Institute for Democracy y agradecer por la invitación. Y como mi tiempo es corto, solo quiero apuntar 2 o 3 cosas importantes. Número 1, qué bueno ver a un latino hablando de tecnología. En un contexto en donde Latinoamérica está envuelta en la discusión del socialismo, de qué es mejor los tipos de democracia y una confusión total sobre lo que es la democracia. Y vemos en cambio países como Estados Unidos, donde incluso hay carros que se manejan automáticamente, en otros lugares se manejan incluso taxis voladores, se está haciendo pruebas, creo que es en Arabia Saudita y aquí en Estados Unidos también. En Latinoamérica seguimos enfrascados en la discusión de cuál modelo socialista en muchos casos es peor, es mejor. Sabemos que el socialismo no funciona, sabemos que lo que funciona es la democracia y la república, sabemos que por la experiencia nos ha demostrado que justamente lo que funciona es el capitalismo, la defensa de la vida, la libertad y la propiedad. Y es hacia allá donde tenemos que apuntar, creo yo. Eso creo que debe ser el punto. Si hablamos de Latinoamérica 2030, hacia allá debemos apuntar y cómo la tecnología nos puede ayudar en eso. Porque también tenemos un círculo vicioso que a pesar de que tengamos tecnología o se esté tratando de desarrollar de tecnología, parece ser que todo siempre sirve para que un mayor control del Estado. Y aquí quiero hacer una pequeña pregunta, no sé si José Luis Cordeiro nos puede responder, pero ¿cómo evitamos en Latinoamérica que la tecnología o el avance tecnológico termine termine en manos de estos dictadores, que lo único que buscan es manipular a la sociedad otra vez usando la tecnología para controlar más, para ellos tener el poder y limitar los derechos que son vida, libertad y propiedad? ¿Cómo hacer que la sociedad avance hacia eso? ¿Cómo llegar a más gente con el discurso adecuado de que el capitalismo, la libertad, la democracia son los valores que funcionan? ¿Hacia dónde va Latinoamérica? Esa es la pregunta que yo quiero dejar a nuestro expositor del coloquio. Y como me queda un minuto, solo quiero finalizar que también es importante el tema económico. Yo creo que los países viven hoy una lucha en el tema económico y es importante también que para el 2030 se pueda establecer que las sociedades sean capaces de escoger su propia moneda, sea el dólar o sea el Bitcoin o sea la moneda que mayormente les represente, para que realmente Latinoamérica 2030 tenga un futuro y no bajo esta tiranía del globalismo que también tiene su agenda del 2030. Muchas gracias. Vamos ahora a darle la bienvenida a una de las personas más queridas en este instituto, que es el presidente de Benamérica. Se trata de Paciano Padrón, miembro del Parlamento venezolano durante 30 años, donde se destacó por su lucha frontal contra la corrupción. Es el fundador de Benamérica, organización que es la decana de la diáspora venezolana. Este año cumple su primer decenio y también él es profesor de oratoria con muchísimo éxito, tiene muchísimos alumnos en América Latina. Bienvenido, Paciano. Gracias, Beatrice. Por supuesto que mis primeras palabras son para saludar en nombre de Benamérica al Inter-American Institute for Democracy,
justo ahora en este evento tan importante focalizado sobre América Latina 2030 y con la presencia del paisano venezolano José Luis Cordero. 2030 efectivamente es el año en el que se estarán cerrando el ciclo de independencia, dos siglos del cierre del ciclo de independencia de América Latina, pero coincide también con ser el último año de ese periodo de 15 años que se dio Naciones Unidas para 17 metas de objetivos de desarrollo sostenible. Han transcurrido 9, solo quedan 6 para el año 30. Qué lejos estamos de esas metas. Venezuela ha conmemorado esta semana 66 años de la caída de la dictadura de Pérez Jiménez, la penúltima dictadura que tuvimos. Un año de transición, 40 años de democracia, 8 periodos de 5 años. Se fortalece, crece, todos los indicadores impresionantes. Basta, por ejemplo, pensar en materia educativa. Las universidades se contaban con los dedos de una mano. Cuando terminan los 40 años había más de 200 universidades y con ellas el crecimiento y el ascenso social, el fortalecimiento de una clase media hoy absolutamente desaparecida. En los últimos 25 años, que también se están cumpliendo ahora en enero, hemos estado sometidos a un proceso de deterioro, a un proceso de caída, de destrucción del país, de punta a punta. Todos los indicadores lo colocan definitivamente en el piso. Cualquiera que querramos ver, de haber tenido una de las 4 empresas petroleras más importantes del mundo, hoy es no solo inauditable, sino que simplemente no produce ni siquiera la gasolina que consumimos. Se ha destruido absolutamente todo. Ahí los indicadores, por supuesto, se nos caen. ¿Cuáles eran los indicadores? Fin de la pobreza. Bien lejos. La pobreza crítica ha aumentado en términos impresionantes. Igualdad, energía asegurable. No hay gasolina para andar. La mitad de las 24 horas del día, algo más de la mitad del país no tiene energía eléctrica. ¿De qué estamos hablando? Entonces, ciudades vivibles, asegurables. Las ciudades son un verdadero desastre. Hambre cero. ¿A dónde? No en Venezuela. 8 millones de los nuestros, el 25% de la población ha tenido que salir a generar riquezas y ayudas en algunos sectores y dificultades en otros. Eso sabemos lo que eso significa. Educación de calidad. Bueno, ¿qué les puedo decir? Las escuelas trabajan ahora 3 días por semana, mediodía. 3 días, porque no tienen cómo pagarle a los profesores y no tienen cómo trasladarse hasta allá. ¿De qué educación estamos hablando? Si Venezuela pudo en 40 años surgir gracias a su educación que se multiplicó, hoy definitivamente está en una situación terrible. Agua limpia, qué hablar, energía asegurable, trabajo decente. Es decir, las 17 metas, pero no sería solo para Venezuela. Pensemos en América Latina y me gustaría que José Luis Cordeiro nos pudiera ver allí. Optimista, claro que lo soy, y ese optimismo está basado en la posibilidad de que podamos efectivamente encontrar un camino de desarrollo. Tenemos que buscar un proceso en el cual efectivamente ese llamado socialismo del siglo XX quede atrás, que no ha sido sino destrucción, retardo para los pueblos. No son solo los 4 que mencionaba Sánchez Berzaín, con mayor, agudeza, Cuba, Nicaragua, Venezuela, Bolivia. Son los otros que están entrando también en ese proceso. Hay señales de esperanza y señalábamos a Argentina como uno de ellos. Pero por supuesto que tiene que haber todo un proceso de generar un camino de conducción clara hacia el desarrollo. ¿Hay posibilidades? Las hay. Me gustaría escuchar a José Luis Cordeiro hablarnos de ellas, hablarnos y transmitirnos, esperanza en ese camino de desarrollo para América Latina 2030. Gracias, Cordeiro, gracias a todos. Gracias, Paciano, por esa intervención. Yo quisiera, antes de pedirle a José Luis que reaccione a las intervenciones que se han hecho, hacerle un comentario mío que tiene que ver mucho con lo que él ha dicho y sobre todo con lo que no ha dicho, que es cuáles son realmente las estrategias para que América Latina salga del actual problema que tiene. Si uno ve las estadísticas de América Latina, uno ve que que con ese ritmo de desarrollo van a
lograr el desarrollo sustentable en 2 siglos más. Y la pregunta que uno se hace es, ¿eso es políticamente sustentable cuando uno ve que Vietnam, un país que quedó completamente destrozado después de una guerra civil, hoy en día es una de las economías más fuertes del mundo, donde está yendo flujos inmensos de inversión, donde la gente inclusive está protegiendo sus ahorros con cuentas, colocando cuentas en bancos vietnamitas. Entonces mi reflexión es la siguiente: yo no creo que América Latina necesite ningún plan, que ya lo tuvo. Lo que tiene que hacer es ponerse serio con algo fundamental, que es abrazar el comercio. Sí. Todos los países del mundo que han llegado a ser potencia han sido a través del comercio. Y uno de los problemas que estamos teniendo en este momento, con inflación y con una cantidad de obstáculos, es porque en esta trifulca política que hay con China, se han roto una cantidad de cadenas de producción que han terminado haciéndonos más caros a los consumidores de Occidente todos los productos que consumimos. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo la economía mundial? Miren, señores, dejen la discutidera política y dejen que el comercio actúe. Entonces, en América Latina tuvimos un proyecto, quizás no creado por los latinoamericanos, pero sí propuesto por los Estados Unidos, de muy buena fe, a mi modo de ver, que se llamó la Iniciativa de las Américas. Y la Iniciativa de las Américas tenía propuesto por el expresidente George Bush Sr., tenía 3 patas. Esas 3 patas eran una zona de comercio libre que abarcaba todo el continente, desde Canadá hasta la Patagonia. Y eso era libre comercio entre todas esas naciones. Con lo cual resolvías todos los problemas de crecimiento económico, como la estrechez del mercado interno, la ausencia de recursos para los insumos. Todo eso lo resolvías si tenías ese espacio gigantesco. Es más, yo hice el otro día el cálculo. Ahorita, el GDP mundial regional de América Latina es 5.4 trillones. Si hubieran hecho la FTAA, que era la creación de esa zona de libre comercio, ahorita sería 22 trillones de dólares la producción de la región. Entonces, eso significa que nosotros hemos tirado más de la mitad de nuestra población a la pobreza, simplemente porque hubo un grupo de empresarios en América Latina que hicieron un lobby exitoso con sus gobiernos, principalmente Brasil en este caso, para bloquear la Iniciativa de las Américas, porque ellos sentían que no podían competir. Entonces, en aras de proteger a esas empresas, hemos condenado a cientos de millones de personas a la pobreza. Entonces, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es ponernos serios con el comercio, y después vendrán todas las innovaciones tecnológicas, porque el comercio ha demostrado que es la fuerza transformadora no solamente de las economías, sino de la cultura e inclusive de las estructuras políticas. Con eso termino y quiero nada más que tú reacciones a esto que yo acabo de decir, porque entiendo que en tu libro lo tratas. Muchísimas gracias a todos por esos excelentes comentarios, y vamos a comenzar de atrás para adelante. Vamos a comenzar ya con los puntos que dijo Beatriz Rangel. Efectivamente, yo soy de los que creo muchísimo en el comercio, y me acuerdo en una conferencia de Liberty International, que es la conferencia mundial libertaria, que fue en Costa Rica, donde habló Milton Friedman. A Milton Friedman le preguntaban cuáles serían sus recomendaciones, y él dijo: yo tengo 3 recomendaciones: free trade, and free trade. Entonces, y yo me quedé grabado con eso de Milton Friedman. De hecho, Liberty International tuvimos la conferencia anual ahora en agosto en Madrid. La próxima va a ser en Dallas, aquí en Estados Unidos, en noviembre, y la próxima, en el año 2025, va a ser en Argentina, en Buenos Aires. Así que estamos muy contentos porque esperamos que Argentina va a ser un modelo de esta transformación del libre comercio, y para lo cual también nos hace falta el tema monetario. Como también dijiste, yo hice un experimento muy parecido. Yo fui de México a Venezuela cambiando $100. $100 los pasé a pesos mexicanos, luego lo pasé a quetzales guatemaltecos, luego lo pasé
a lempiras hondureñas, luego lo pasé a colones salvadoreños, luego lo pasé a córdobas nicaragüenses, luego lo pasé a colones costarricenses, luego lo pasé a lo único que servía, que eran los balboas panameños, dólares, luego lo pasé a pesos colombianos y luego lo cambié a bolívares venezolanos. De los $100 iniciales, me quedaron 30. O sea, perdí el 70% del valor en transacciones que no hacen nada. Entonces, el tema monetario es fundamental. Toda la economía centroamericana, toda, desde México hasta Panamá, es menos que Miami-Dade County. Imagínense que en Miami-Dade County tuviéramos 7 monedas, que no sirve ninguna. Terrible. Entonces, el tema monetario es fundamental. Entonces, totalmente de acuerdo contigo. Comenzamos ahora o regresamos a Carlos Sánchez Berzaín. Totalmente de acuerdo como futurista. Nosotros planteamos escenarios y tratamos de ir por lo mejor y eso efectivamente se hace construyendo. Y el objetivo es ir construyendo estos escenarios de lo mejor. Sobre los temas del libro, bueno, pues no se los puedo contar. Además tenía una presentación en PowerPoint que se las compartiré. No la pudimos presentar acá, pero todo está en el libro que lo pueden descargar. La idea un poco es que lean. No vamos a darle la papa pelada del todo. Pero hay efectivamente cosas económicas, como muy bien lo has dicho tú, Beatriz. Hay temas que vamos a tocar ahora, el tema político. Bueno, entonces, ya con esos comentarios de que sí vamos a construir y que tenemos que tener escenarios, y el escenario que yo doy siempre es las dos Coreas. Está la Corea del Norte y la Corea del Sur. Y yo he sido de las pocas personas que ha ido a Corea del Norte, porque a Corea del Norte solo van como 5.000 no asiáticos. Es impresionante. Al año, 5.000 personas. En Miami entran extranjeros, 5.000 yo creo que cada 10 minutos. Bueno, en Corea del Norte 5.000 al año. Esas serán las últimas estadísticas. Pero bueno, el punto es que Corea del Norte vive en el siglo XIX y Corea del Sur pues vive en el futuro. Corea del Sur tiene la mejor internet de Asia y Corea del Norte es el último país del mundo que todavía no tiene internet pública. Entonces ahí están los dos ejemplos. ¿A dónde queremos ir? Con Juan de Dios. Además, me encanta lo que dices, y viniendo de Argentina, es un país en el que yo tengo enormes esperanzas, porque Javier Milei está clarísimo y su equipo de gobierno, y conozco a la canciller muchísimo, también a Diana Mondino, a los ministros Guillermo Francos, a Nicolás Pose, jefe de gabinete, conozco a todo el gobierno casi de Argentina y ¿qué equipo más preparado? Yo quisiera que en Venezuela, que es el extremo, para mí el extremo, tuviéramos, aunque sea el 1% de lo que tiene Argentina hoy en día. Pero lo que dices tú de las comisiones de futuros, nosotros en el Millennium Project trabajamos en esto. Estuvimos en la primera que se organizó, como tú muy bien lo dijiste, en Helsinki, en Finlandia. La segunda, donde participamos, y el director ejecutivo del Millennium Project habló en Montevideo. Y ahora estamos trabajando con el gobierno de Chile, que el gobierno de Chile fue el primer país latinoamericano que creó una comisión del futuro. De hecho, lo hizo el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Luego Uruguay y ahora Argentina quiere formalizar esto y otros países. Entonces el tema del futuro es fundamental y nosotros en el Millennium Project estamos trabajando con varios gobiernos en esto. Adicionalmente, de los parlamentos, estamos trabajando con los ejecutivos, que es algo importante. Y yo le planteé al presidente Javier Milei un plan futurístico y le dije que él tenía que ser el primer presidente tecnovisionario del continente. Entonces, yo soy optimista que esto, él va a agarrar la bandera y también veremos qué ocurre en las elecciones. Este es un año de elecciones en todo el continente. ¿Qué va a pasar en El Salvador? ¿Y qué va a ser El Salvador? ¿Y qué va a ser, bueno, todos los países que tienen elecciones? Pero bueno, el tema del futuro es fundamental y yo creo que se está comenzando a tratar por primera vez de una manera sistemática. Para el amigo Luis Beltrán Guerra, también el tema de la Constitución también me apasiona. De hecho, yo hice un estudio comparando las constituciones en el mundo y viendo el número de constituciones que ha tenido cada país y además el número de artículos. El mejor país a nivel de constituciones es el Reino Unido, que constitución tiene 0. Ninguna constitución. Nunca ha tenido constitución y varias de sus colonias siguen sin constitución. En Nueva Zelanda sigue sin constitución. Hong Kong, hasta que, bueno, ahora se unió pues a China, pues no tenía constitución. Y
De hecho, Israel todavía sigue realmente sin una constitución real. Estados Unidos solo una constitución de 7 artículos. Eso es una buena constitución, 7 artículos. Venezuela es el segundo país del mundo con más constituciones. 26 constituciones. 26 constituciones. Solo nos gana la República Dominicana con 32 constituciones. Y luego, en tercer lugar, viene Haití con 20 constituciones. Si fuera por el número de constituciones, Haití, Venezuela y República Dominicana seríamos los países más desarrollados del mundo, en lugar de países que no tienen constituciones, como es el Reino Unido, Nueva Zelanda, como lo tuvo Hong Kong, o Israel. Entonces, ahí yo creo que es interesante ver el tema constitucional, porque además el desarrollo no se decreta. Si fuese tan sencillo, Venezuela sí sería el país más desarrollado, porque en la Constitución se decretó todo. Que también hay una correlación inversa en el número de artículos y el desarrollo. Repito, Estados Unidos, su Constitución original, 7 artículos. La Constitución venezolana tiene más de 400 artículos. Y hay constituciones ahora que tienen 500 artículos. O sea, es realmente terrible cómo utilizan los políticos las constituciones. Francisco Endara Dazo, excelente lo que dices de tecnología. Bueno, yo tengo mi bias personal porque soy ingeniero en MIT, pero en MIT hay que tener un major y un minor. Mi minor es economía. Yo estudié economía junto con ingeniería, pero sí estoy convencido que lo que cambia el mundo son los desarrollos científicos y tecnológicos. Obviamente dentro de un sistema de libertad, de apertura, de comercio, pero es la tecnología lo que hace avanzar el mundo. Si vemos históricamente en miles y miles de años, ¿qué es lo que ha logrado el mayor progreso del mundo? Son los avances científicos y tecnológicos. Y bueno, repito, es porque también soy ingeniero, pero es importante además que se utilice la tecnología bien. Unos amigos míos argentinos usaron la palabra usted, que significa uso subdesarrollado de tecnologías desarrolladas, que es lo que hacemos en Latinoamérica. Uso subdesarrollado de tecnologías desarrolladas. Entonces utilizamos la tecnología mal o utilizamos la tecnología de una manera políticamente invasiva, etcétera, que tiene sus peligros. Pero yo creo que la apertura económica a la que debemos ir, la apertura comercial, incluso la apertura a través de la globalización, va a permitir que Latinoamérica avance. Yo sí soy optimista, incluso de mi querida Venezuela. Yo creo que las cosas tienen que cambiar y deben de cambiar gracias en parte a esta apertura internacional. Bueno, Paciano Padrón, pues qué más llorar también yo como venezolano. Pero de nuevo, soy optimista. ¿Sabe por qué? Porque mis padres son españoles y mis padres salieron de España cuando España era pobre y dictadura. España era uno de los países más pobres, ciertamente, de Europa y una dictadura terrible. Y por eso mis padres fueron a Venezuela, que era el país más rico y más democrático de Latinoamérica en ese momento. Y en mi vida, pues la tortilla se volteó. Y ahora España, dentro de lo que cabe, es un país relativamente próspero y un país relativamente democrático, mientras que Venezuela es la peor tiranía y la peor dictadura y el gobierno más terrible, con una pobreza enorme. Entonces yo sí creo que las cosas se pueden revertir rápidamente si se utilizan las políticas buenas. Y estas políticas ya existen, no tenemos que inventarlas. Cada vez los países que lo hacen bien lo hacen más rápido. Por eso yo estoy convencido de nuevo del caso Argentina, porque ya el agua tibia se descubrió hace mucho tiempo y el equipo de Javier Milei ha visto las experiencias internacionales y las cosas que funcionan. Entonces yo estoy convencido que esto va a ser un ejemplo y que incluso Chile va a retomar la senda del crecimiento después de ver la envidia que le va a dar de los argentinos. Entonces yo sí creo que se puede generar un cambio rápido cuando se toman las medidas correctas. Pero bueno, los objetivos de las Naciones Unidas, también estamos trabajando en esto con el Millennium Project. De hecho, el Millennium Project nació cuando se anunciaron los objetivos de desarrollo del milenio, que fueron los primeros. En el año 2000 se anunciaron los objetivos de desarrollo milenio para el año 2015. En el año 2015 se anunciaron los objetivos de desarrollo sostenible o sustentable para el año 2030. Y ahora se van a presentar en el año 2030 el próximo grupo de objetivos para el año 2045. Y ahí también estamos colaborando y en algo que se pueda efectivamente comprobar y llevar para todo el mundo. Bueno,
con esas ideas yo creo que he respondido más o menos todos los puntos. Pero bueno, yo sigo siendo optimista a pesar de que soy venezolano y a pesar de que no vivo en Venezuela. Yo soy uno de esos 8 millones de venezolanos que nos hemos tenido que ir. Pero tengo la buena noticia que voy a regresar a Venezuela el mes que viene después de 10 años que no he estado en Venezuela. La verdad que me da mucho dolor. No he podido ir a 10 años en Venezuela y voy a ir el mes que viene. Y bueno, voy a ver cosas terribles. Pero bueno, siempre hay esperanza y creo que Venezuela puede cambiar, va a cambiar toda Latinoamérica y estamos aprendiendo de los países que lo han hecho bien. Así que yo sigo siendo optimista y creo que va a cambiar Latinoamérica para el año 2030, aunque está muy cerca, y que vamos a avanzar tecnológicamente. También en el tema de la longevidad, el tema del envejecimiento, que es a lo que yo estoy dedicándome ahora principalmente, porque estamos muy cerca de revertir el envejecimiento y quizás Argentina sea uno de esos primeros países, y si no, estamos trabajando, repito, en Honduras en todas estas terapias de rejuvenecimiento biológico y hay muchos estadounidenses que ahora van para Honduras. Es interesante, justo porque aquí hay tantas restricciones, tantas regulaciones con el FDA que la gente se va fuera de Estados Unidos. Así que quizás Honduras sirva de ejemplo de los cambios que hay que hacer en el futuro. Bueno, muchas gracias por esa primera ronda de respuesta. Bueno, y con esta reacción del autor del libro que hemos presentado hoy en este coloquio, damos por terminado el coloquio. Los invitamos a que nos sintonicen de nuevo la semana que viene, el 31 de enero a las 5 de la tarde. Tendremos un foro que se llama Quo Vadis Perú, donde vamos a analizar a fondo con expertos en la capital Lima y acá, tanto de medios como de sectores académicos, la situación del Perú. Muchísimas gracias y muy buenas tardes.